¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a Un todos. placer, Alex, Penélope. Todo bien hoy, perfecto, ¿eh? ¿todo bien? Por fin. Sí, estoy Muy encantada de bien. estar aquí. Igualmente, Penélope, un placer. Penélope, yo quiero empezar con lo más básico. Para aquellas personas que todavía no te conozcan, ¿quién es Penélope? ¿Y cómo llegó Penélope a hacer esa transformación en su vida para ser una mentora hoy en día y hablar de lo que tú hablas? Pues como supongo que casi todo el mundo en esta fase, normalmente por el caos. Desde el caos es de donde eliges si saltas o sigues ahí nadando contra corriente. Y yo no tuve más opción que saltar al final, ¿no? Escuchar el llamado ya que era un grito de seguir otro camino, que era pues feliz. Y aquí estoy. Entonces empecé mi camino del despertar muy duro, buscando herramientas, soluciones, porque los médicos no me daban ninguna más que pastillas antiestrés. Y yo me decidí a buscar una causa y solucionarla, que no era una pastilla de antiestrés. Eso no solucionaba nada, vamos. Eso es un parche, ¿no, Penélope? Eso es una aspirina, sí. Una aspirina. Entiendo por lo que estás diciendo que llegaste también en tu antiguo trabajo, en tus antiguas funciones, ¿no? Llegaste a ese punto que llegamos muchas veces, ¿no? De un estrés total donde la vida deja de tener sentido, ¿no? Y sientes esa llamada para pensar que hay algo más en la vida, ¿no? Que realmente no Bueno, hemos venido aquí efectivamente, a sufrir. a sufrir. Sí. Efectivamente, porque realmente yo lo pasaba muy bien, o sea, había conseguido todas las metas que me había ido proponiendo desde pequeña, entonces, al menos oficialmente, pero realmente llegó un punto que no podía seguir escuchando ese dolor, ¿no? Y decidí buscar cómo sanarlo. Y así fue como empecé primero a aprender sobre técnicas para reducir el estrés, ahí empecé con la meditación y fue un proceso, pero es que realmente ese proceso lo tenemos que pasar todos antes o después, porque no hemos venido aquí a seguir repitiendo los patrones que veníamos repitiendo porque aprendimos a ello, a ser un número uniformado. Entonces, finalmente, es tratar de encontrar tu esencia y ser honesto contigo al final y tener el coraje de saltar. Que no sabes dónde vas, pero Es un salto al al menos vacío, ¿eh? vas. Pero Sí, confías. sí, total, total. Me costó años, ¿eh? Me costó años de negación, de resistencia y bueno, me empecé formando a universitarios y posuniversitarios en Derecho y bueno, aquí estoy. Ahora no tiene mucho que ver, en realidad sí, porque al final son las leyes de las leyes naturales, las leyes de cómo funciona el universo. Entonces, realmente se trata de una cuestión de asumir unas enseñanzas diferentes, borrar lo que hemos aprendido y ver lo que te sirve, lo que no, y lo que no, dejarlo ir, sin más, porque lo que resistes ahí se queda y se enquista. Y, y todas las herramientas que fui experimentando conmigo misma, luego lo he ido ensamblando en un método para hacerlo sencillo, asequible y comprensible y más fácil para que ten en cuenta que las fases del despertar están muy identificadas ancestralmente. Joseph Campbell con el héroe, con el viaje del héroe, identificó 12, pero realmente se pueden sintetizar en 6 esas fases. Si tú vas entendiendo por dónde vas y cómo se aceleran o cómo navegarlas con un poco más de estilo y menos resistencia, menos sufrimiento, realmente es bastante liberador y no sé, entras en otra realidad que es simplemente mágica. Parece mágica, pero realmente la magia es una ley científica que aún no hemos entendido. Entonces, o los milagros. Finalmente es una confianza ciega en que hay una inteligencia infinita, como decía Einstein, que está gobernando todo en perfecto orden. Si entiendes las reglas de juego, si no las entiendes, es cuando viene el no entiendo qué pasa aquí, por favor, decidme que me estoy perdiendo, porque no creo que haya venido aquí para nacer, crecer, envejecer, morir y chimpún, ¿no? Y en eso estoy, entonces me parece muy inspirador poder Luego hablaremos de parte de esas claves porque, bueno, yo tengo tu libro aquí que lo he presentado antes ya. No me lo he terminado, me gusta ser lo más honesto posible, pero ya
creo que con las 4 claves que me he leído ya son bastante importantes. Luego me gustaría comentar contigo alguna de ellas. Pero antes me gustaría preguntarte, Penélope, porque se habla mucho de vaciar la mente, ¿no? De vaciar de todo aquello que hemos aprendido hasta ahora. Pero ¿cómo le explicamos a una persona que está en esa situación tan jodida, ¿no? Muchas veces de que quiero y no puedo. En tu caso, ¿cuál fue el tic que te hizo realmente vaciar para volver a dejar impregnarte de lo nuevo, ¿no? Porque luego Sí, es lo que dices tú, una vez ya entras en esa corriente es como que ya te conectas con esa sabiduría y luego todo va encajando, ¿no? Pero hasta que llega ese punto, es que claro, una vez empiezas a saber, ya no puedes no saber. Es decir, una vez empiezas a ver que las reglas de juego son distintas a como nos las contaron, o que pueden ser mucho más liberadoras, mucho más, tener una vida mucho más feliz y más creadora de tu realidad, es decir, no seguir las creencias y las indicaciones de cómo se supone que tiene que ser tu vida para ser exitosa. Lo primero es preguntarte a ti mismo qué entiendes tú por felicidad. Porque yo recuerdo la primera vez que me lo preguntaron cuando me estaba formando en reducción del estrés, que es que no supe qué contestar, porque lo único que sabía decir en aquel entonces era estar con mis hijos, pero es que realmente estar con mis hijos, ¿qué? O sea, luego los hijos crecen y entonces ya no tienes felicidad. Quiero decir, tenía que haber algo que me estuviera perdiendo. De hecho, así era. Y, y la primera pregunta es ser honesto contigo mismo. ¿Estoy feliz donde estoy? Porque si estás feliz donde estás es estupendo. Pero si lo que haces es hacerte ver a ti mismo y a los demás que todo está bien porque desde fuera se ve como que eres exitoso, ahí te estás traicionando a ti. O sea, a nadie más, porque a los demás después de todo les va a dar igual. Entonces, en cuanto empiezas a preguntarte, la diferencia entre las personas que son felices y las que no lo son es la calidad de las preguntas que se hacen. Entonces, si tú simplemente te autoconvences, te resignas a lo que hay, porque esto es lo que hay, porque me han dicho que esto es lo que hay, pues muy bien, pues seguirás sufriendo. Pero si realmente te empiezas a preguntar, ¿de verdad esto es todo lo que hay? Yo me lo preguntaba desde pequeña, digo, ¿de verdad consiste en hacer ciclos de empezar un curso nuevo, que me hacía mogollón de ilusión, ir a comprar mis cuadernos, mi mochila, mi estuche nuevo? Y luego volvía contando los días para Navidad, de Navidad contando los días para de vacaciones otra vez, empezábamos a empezar. O sea, yo ya desde pequeña había algo que no me resonaba. Y creía mucho siempre en el poder de la energía, de las intenciones, porque yo las sentía. O sea, yo podía estar en una sala e identificar el ambiente, el mood en el que estaban las personas y siempre quería animar a las personas. Entonces, y lo conseguía, hacía por conseguirlo y lo conseguía en mayor o menor nivel, pero esa era mi intención. Y es que es verdad que tú puedes malear la energía que te envuelve, porque es que realmente, después de todo, si tú bajas cualquier partícula de nuestro cuerpo al mínimo, es que hay partículas subatómicas. Quiere decir que hay partículas más pequeñas que los átomos. Yo aprendí que lo más pequeño que había en el universo, y en el cole, me enseñaron que era el átomo, con sus componentes, de electrón, protón y neutrón. Pero es que resulta que no, que es que ya hace más de un siglo que se descubrieron los cuantos y de ahí la física cuántica. Entonces, ya entras en otro mundo en el que estás simplemente abierto a descubrir qué hay más que no he visto. Porque es que hay tantísimo que cuando empiezas a buscar dices, necesito 80 vidas, 80 más, para saber todo lo que ya sabían antes y que ahora se presenta como conocimiento moderno, pero realmente es la espiritualidad más ancestral que tiene más de 5.000 y 10.000 años, simplemente que ahora ya lo refrenda la ciencia pionera, la neurociencia, la bioquímica, la bioenergética, la cuántica, ya están demostrando en laboratorio todo lo que se decían los grandes maestros espirituales. Simplemente era otro lenguaje, otra forma de contarlo, pero realmente es brutal. O sea, y además es que te llena de esperanza, de capacidad, de decir yo puedo, porque tengo que borrar, no es borrar la mente, no es vaciarla entera, es soltar lo que no te sirve. O sea, cuestionar todas las creencias que tú tienes y que te están limitando, pero porque no te sirven. Porque tenemos creencias que sí nos sirven. O sea, la de no matarás, esa es la válida, tenemos todos claro, o la claro, mayoría. sí.
depende del nivel de conciencia también, ¿no? Sabes que volvemos a lo mismo. Entonces, cuanto mayor nivel de conciencia, hay unas fases muy claras, ¿no? O sea, hay 20.000 estadios, pero hay 4 grandes fases. Estás o en la ignorancia total, que es lo que se llama estar dormido, que es no me cuestiono si mi entorno es lo que es y esto es lo que hay y yo soy que me veo en el espejo y soy el cuerpo y punto, y te mueres y se acabó. Luego ya entras en el siguiente estadio, que es el, quizá yo puedo tener algún impacto en el mundo y el mundo esté conmigo. Y empiezas a utilizar otras herramientas y todas tus experiencias, según tu nivel de conciencia, vas ascendiendo, que por eso se dice pasar de la 3D a la 5D, porque asciendes en el nivel de conciencia. Y de todos esos estadios, según experiencias que vas cuestionando y con tu discernimiento, si es que es fundamental, tú tienes tu propio paradigma a través del que ves, con tus filtros personales y únicos. Entonces, si tú vas ampliando la perspectiva, tu vida también, porque se tiene que adaptar necesariamente, porque es un reflejo exacto de lo que tú llevas dentro, Esto de lo que como tú lo ves. es interesante esto que comentas, Penélope, porque normalmente estamos acostumbrados a ver a través de los ojos de alguien, ¿no? De esa persona a la que idolatramos, del gurú de turno, de una persona famosa. Y Justo, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque si no, al final también es como que te vuelves loco, ¿no? Porque justo. no acabas de encontrar esa verdad que está realmente dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros. Y que es única además, Y que por es tus huellas. única. Sí, entonces, por eso nosotros, nuestra misión es dar a la gente herramientas, perspectivas, conocimiento de algo que estire tus creencias, esas que tienes tan marcadas que te definen tu personalidad. Porque el hecho por ejemplo, en el colegio te explican que las pirámides las han hecho 30.000 esclavos en 35 años, tirando de los bloques de piedra sobre unos rollos, unos troncos de madera. Pero es que si tú sabes lo que pesa uno de esos monolitos, pesan 2.000, bueno, no sé, 2.000 toneladas, 2.000 kilos, o sea, una burrada. O sea, Una barbaridad. sí, entonces la cuestión es, si tú pones ese bloque de piedra sobre un tronco, ni aunque lo pongas sobre 50 en arenas del desierto, ¿cómo arrastras eso? Si es que hoy no se podría arrastrar. Entonces, si tú empiezas a buscar explicaciones, y he puesto un ejemplo que es visual, pero como eso, cualquier otra cosa. La cuestión al final es qué es lo que es verdad para ti. O sea, porque te lo diga uno o el otro, me da igual la autoridad que se ponga, el título que se ponga o el galón que se ponga. Al final es tu responsabilidad si le das credibilidad o no y a ti te sirve. Si a ti te sirve, es fantástico. Pero si no te sirve, porque te está diciendo que eres pequeño, indefenso, necesitas 54.000 ayudas externas, no vales nada, te mueres y se acabó y has venido a sudar sangre, sudor y no sé cuántas cosas más, pues igual puedes cuestionarlo. Si te vale, está genial. Si no te vale, porque te hace sentir mal, te da miedo, te da angustia, claramente no te vale. Ahí tienes que seguir tus emociones, porque es tu gran guía. ¿Te hace sentir bien lo que estás escuchando? Genial. No, entonces no te vale. O sea, da igual de quién venga. Aunque se lo diga yo a mi hijo, Exactamente. es que si a mi hijo no le vale lo que le estoy diciendo porque le hace sentir pues incapaz o inepto, no lo cojas. O, Da igual el título que tenga. bueno, cada persona está en un momento en su vida en el que le puede valer una cosa o le puede valer otra. Claro, y es Lo que hoy no te único, vale, mañana te sirve y viceversa. justo. Igual hoy no te vale, y bueno, y está bien así. O sea, tú quieres seguir ahí sufriendo, pues sufre. ¿Eh? O sea, tú no puedes convencer a nadie de nada, de hecho, de nada. Penélope, ¿qué es Sapiens X3? Es una ágora. Está pensado como un lugar de encuentro e intercambio porque nosotros no buscamos tener a alumnos como alumnos cautivos de nuestras experiencias, sino que sean autosuficientes.
eficientes, que sea un sitio donde se sientan a salvo para compartir lo que sienten y experimentar, porque nosotros nos centramos mucho en la experiencia, porque si solo te doy información, pero tú no la experimentas por ti mismo, no te sirve de nada. En 10 días se te ha olvidado, porque todo lo que es información verbal solo se retiene un 25% de todo lo que escuchas. Y pasado una semana no te queda ni 2% de lo que has escuchado en la mayoría de los casos. Pero en cuanto le metes experiencia personal, que tú experimentes la energía de tu cuerpo, que empieces a notar cómo se tensa cuando te sientes mal. Es que estamos totalmente metidos en la mente y ahí no puedes sentir el cuerpo, porque si siempre estás pensando en lo que te preocupa en el futuro y en el pasado, nunca estás aquí. Si no estás aquí, no puedes sentir tu cuerpo y lo que estás percibiendo, lo que te está diciendo, porque es ahí donde tienes tu guía infalible, además, para ti, porque es el infalible, tu maestro infalible lo tienes tú, que es cómo te sienta esto que te estoy diciendo, que te sienta mal. No hace falta que me mires ni que me lo compres, ¿sabes? Es como, Sí, sí, busca está claro. otro teacher, otro speaker, otro mentor, otro inspirador, otro lo que busques. Pero si te gusta, hazte caso. Quizá te está cuestionando un poco tus creencias aprendidas, pero bueno, es un reto. Ese lo decide cada uno si lo quiere asumir o no. Ya te digo que yo me costó unos cuantos años coger el guante, porque estaba en una posición como de mucho logro exterior, mucho aplauso y reconocimiento, pero al final pues no era por ahí. Sí, al final uno se da cuenta de que realmente el aplauso tiene que ser para uno mismo, ¿no? Que tú, como comentabas antes, te sientas a gusto con lo que tú estás haciendo y te sientas en armonía. O como hablabas antes también de la felicidad, porque también tenemos un concepto de la felicidad un poco abstracto, ¿no? Y feliz no significa estar siempre contento y siempre bailando. Yo asocio cada vez más la felicidad a estar en paz conmigo mismo, ¿no? Y realmente a desarrollar la vida que a mí me gusta tener y atreverme a dar los pasos en su momento que yo considere que son los mejores para mí. En lo que Sin hacer era, daño a nadie. sin hacer daño a nadie, evidentemente. Evidentemente, pero sí desde esa parte objetiva de ese falso egoísmo que nos han vendido, ¿no? Porque al final uno puede tomar decisiones y hacer daño a los demás, pero a veces es inevitable, Penélope, que alguien se moleste por una decisión que tú puedas tomar, ¿no? Claro, porque cada uno tiene su opinión. Que, Exactamente. claro, entonces, pero igual que yo respeto tu opinión, espero que respetes la mía. Que si no la respetaras tampoco pasaría nada, porque es tu opinión. Pero yo creo que todo el mundo, eh, si realmente dijera lo que siente o hiciera caso a lo que siente, todo sería mucho más armonioso, porque no habría esa doblez que realmente es lo que te hace sufrir a ti. Si tú no estás siendo honesto con lo que dices y lo que haces y lo que piensas, finalmente eso se llama incoherencia. Y esa incoherencia interna es lo que luego se manifiesta en forma física, dolor. Dolor que puede ser al principio más suave y luego puede Y devenir, nada más. vete a saber qué. Entonces la cuestión es que la coherencia cuesta ser honesto con uno mismo, porque nos han enseñado a ponernos máscaras para todo. La máscara en el trabajo, la máscara en casa, la máscara con los niños, la máscara con, pues en fin, para todos los temas, ¿no? Entonces al final ya no sabes quién eres. Llevas tantas máscaras que ya, tantas gorras que ya no sabes quién eres. Y finalmente se trata de simplificar todo mucho. Y es verdad que no lo sabemos muy bien, bueno, que no nos han enseñado cómo salir de ese bucle, ¿no? Pero cada vez hay más gente despierta porque la propia energía del entorno te mueve a decir, basta ya, basta ya. De hecho, tenemos un curso online que se llama Basta ya de karma, porque llega un punto que dices, es que no soporto más esto, tiene que haber una forma de salir de este bucle. Bueno, Pero, por ejemplo, Penélope, a nivel económico, ¿no? Que es algo que, sí, bueno, a la audiencia, a todos nos preocupa muchas veces lo que es la parte económica, ¿no? Hablamos mucho de soltar, de la nueva economía, de trabajar desde un nuevo paradigma, pero a la hora de la verdad nos cuesta mucho, ¿no? Seguimos trabajando con muchos objetivos. Si hay un mes que es más flojito, estamos siempre preocupados o mirando la cuenta del banco, si sube, si baja. Hay un poco ahí todavía como
como una dualidad, ¿no? Estamos ahí todavía en un impasse, creo yo, ¿no? Que estamos aprendiendo también a manejarnos con el dinero de otra manera. No lo sé, es mi percepción a veces, ¿eh? Es que Puedo estar la equivocado, energía pero... también es un... Claro, el dinero también es energía. Y nosotros venimos replicando lo que habíamos aprendido, simplemente modernizándolo respecto a la tecnología que usamos, pero venimos replicando las mismas creencias que veíamos en casa. O sea, tú si haces una lista de qué es lo que veías en casa, verás cuáles eran los patrones que mamaste y que por tanto después en tu entorno los habrás ido matizando y personalizando un poquito, pero realmente ahí verás que partimos de la creencia de escasez. Pero eso, es decir, de los recursos limitados, porque si tú escuchas las noticias, que si falta agua, que si, en fin, no voy a entrar, pero la cuestión es, todo la información que nos ha llegado durante 1000 años, 2000 años, rondaba alrededor de la escasez de recursos y el competir por conseguir, sobre todo desde Darwin, porque finalmente Darwin vino a renunciar de su teoría de la lucha, porque realmente en la naturaleza no hay lucha. O sea, no hay lucha, no hay una evolución por lucha, por fortaleza. Hay una adaptación y colaboración. Pero eso ya lo está diciendo los antropólogos y todos los biólogos actuales, modernos. Entonces, partiendo de que nosotros nos hemos creído que hay recursos limitados y que tenemos que luchar para sobrevivir y solo puede quedar uno y pues todo lo que es separación, llega un momento en el que ya no se sostiene por eso, y eso es lo que estamos percibiendo con Internet. Nos ha ayudado a percibir que todos estamos colaborando en una misma red y que puedes instantáneamente conectarte con quien quieras, Ujú. informarte de lo que quieras. O sea, estamos en la era de la información. Si no usar la información que hay disponible, y no me refiero a la de los cauces oficiales y monotemas únicamente, sino que varías buscando otros recursos, otras informaciones de otras fuentes, quizá descubres que puedes hacer algo por ti y cambiar ese paradigma. Y de hecho, se puede hacer, pero pasa por cambiar tu creencia. ¿Qué pasa? Que tu cerebro solo filtra, tenemos tanta data, recibimos tanta información que nuestro cerebro, para que podamos sobrevivir y gestionar un poco todo el tema, solo capta un 5, entre un 5 y un 10, no llega. Todo el resto pasa al subconsciente. Ese subconsciente, que va siendo repliques de información de bytes y bytes y bytes, se quedan grabados en forma de los circuitos neurológicos. Y eso no lo puedes cambiar simplemente desde la mente. No se puede cambiar. O sea, la mente no la puedes cambiar desde la mente, desde la mentalidad. Tienes que bajar al campo en el que tú tienes el suficiente campo energético como para contraprogramar el software que llevas. Ese 90% es subconsciente, quiere decir que está por debajo de tu conciencia y por tanto no sabes que lo llevas normalmente, a no ser que alguien te diga, oye, ¿qué es lo que llevas? Vamos a buscarlo y a ver qué encuentras. Porque ahí encontrarás de dónde viene tu patrón de escasez que está generalizado. ¿Por qué? Porque nos han educado en eso, en que los recursos son limitados, en que solo puede haber un sobresaliente en la clase, en que el último es tonto. Entonces, todas esas creencias que parecen inocentes y las damos por hecho, de repente, cuando empiezas a trabajar con tus centros energéticos, lo que haces es que solo se reprograma. Porque lo que estás haciendo es armonizar todo el flujo el funcionamiento de tus centros energéticos, que tenemos 70.000 puntos energéticos solo debajo del ombligo. Y los 7 chakras principales, pero tenemos muchos más en todo el cuerpo. Entonces, todo eso está moviendo la energía del entorno. Y esa energía, luz, es información. Esa información llega al ADN. Entonces, la epigenética ya ha demostrado ahora que tus genes pueden ser modelados por tu intención y por tu atención. O sea, es que es muy potente, porque de repente no tienes que estar contraprogramando lo que tienes grabado y que ni siquiera sabes lo que es, porque es subconsciente, sino simplemente lo que haces es activar tu campo electromagnético, que el corazón es miles de veces más potente que el del cerebro, que tenemos 3 cerebros, Ujú. uno, el que sabemos todos, el corazón y los intestinos. Entonces, si tú armonizas todos esos centros energéticos y sus campos electromagnéticos, al armonizarlos, lo que hablábamos, la coherencia. Y la coherencia cerebro-corazón es lo más potente que hay, porque lo que estás haciendo es
alinear todo el potencial de tu cerebro, que juntas los dos hemisferios, y además el campo electromagnético del corazón. Y todo a una. Entonces, todo es foco, atención e intención. Y entonces ahí lo tienes. Y tu fórmula solo la puedes sacar tú. Te podemos decir, mira, se calcula así. Este ejercicio, esta técnica sirve para limpiar creencias del niño interior. Esta para no sé qué. Pero luego al final tienes que decidir tú qué es lo que te vale, qué es lo que te funciona, qué es lo que no, y ponerlo en práctica. Porque por sueños muy grandes que tengamos todos de yo soy no sé qué, tengo no sé, 3.000 millones en el banco, si luego no tomo Hay que acción accionar, coherente, está claro. claro, entonces quiero decir, aparte de la intención y la atención, tendré que poner luego acción. Pero si no sabes que puedes hacerlo y que puedes cambiar tu experiencia actual como tú quieras, no lo vas a intentar, porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay, no me toca más que tomarme un antidepresivo, irme a dormir o tomarme 5 cervezas, que es lo que hemos estado haciendo muchos. Cada uno con sus vicios. Y parte, Penélope, de esta reprogramación que tú comentabas, bien reflejadas también en tu libro, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, hablar un poquito de el miedo es tu amigo, ¿no? Porque muchas veces el miedo nos paraliza, ¿no? Y hace tiempo escuché una frase que es, donde hay miedo, realmente hay crecimiento. Entonces, si hay miedo, hazlo. Porque cuando tú haces un cambio en tu vida, cuando sales de una zona a la que estás cómodo porque llevas tiempo en un trabajo o en una relación y quieres hacer un cambio, lo sientes, pero todos pasamos por esa fase de miedo, ¿no? Lo que pasa es que algunos se atreven a saltar y otros, en cambio, se quedan ahí anclados porque no dan este paso, ¿no? Entonces, entiendo es, como tú dices, ¿no? El miedo es tu amigo, ¿no? Es integrar ese miedo no como un enemigo que te paralice, sino como alguien que te propulse realmente para dar ese salto. Sí, 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 total. Es que el miedo, en realidad, hombre, si vas a cruzar una calle y está un coche a punto de atropellarte, es normal que sientas miedo, ahí está actuando para salvar tu vida y saltas 20.000 metros más lejos de lo normal. Pero en situación normal, como estamos normalmente pensando en el futuro, pues eso, a ver si me llega a final de mes, a ver si mi hijo vuelve esta noche temprano, en fin, nos montamos todo tipo de películas de terror. Ese miedo realmente lo que hace es indicarte que estás pensando en el futuro sobre algo que realmente no te está beneficiando y por tanto podrías tener a tu disposición una mejor opción. Ten en cuenta que los pensamientos crean, es decir, el efecto Pygmalion está claro que funciona. O sea, si tu madre cree que eres buenísima bailando, tú te vas a esforzar por bailar bien y te va a salir bien. Si tu madre piensa que eres un pato mareado, tú vas a atender sus expectativas. Entonces, si tu miedo te está diciendo que te limites para seguir en zona conocida, lo único que haces es que no te expandes. O sea, si tú al siguiente paso que vas a dar no sientes vértigo, es que estás en zona conocida y por tanto estás repitiendo lo mismo. O sea, lavarte los dientes no te da miedo, pero si cuando te estás lavando los dientes yo me acerco y echo mano a tu cepillo de dientes, como eso no es conocido, pues provocará una reacción en ti. Entonces, esa sensación es la que te impulsa a mover hacia una solución, un pensamiento positivo o tranquilizador y un pensamiento crítico, juicio, dolor y sobre todo hostigamiento y parálisis. Porque al final el miedo, si le escuchas, pero simplemente en modo paralizador, es un bucle que solo puede ir para abajo, para seguir yendo para abajo. Y llega un punto que tienes que decidir tú si saltas o no, si lo haces o no, si coges el avión o no lo coges. Yo antes tenía pánico en los aviones. Entonces llega un momento que tienes que trabajar tus miedos, no cualquier cosa. Efectivamente, si te da miedo una situación de riesgo real, corre, para eso está el miedo, el estrés. Pero si es un miedo que tú ves que no tiene ningún sentido, cuestiónalo. Dices, ¿por qué? ¿Y para qué? Ponlo en marcha, aunque te dé miedo. Entiendo
año superaste montándote precisamente en un avión. varias veces. Varias veces, evidentemente. Sí. Mira, esto es algo que yo, con tu permiso, Penélope, porque simplemente es dejar un esbozo aquí para que la audiencia que nos vea se quede un poquito con las ganas de leer el libro, ¿no? Cuando hablas de la ley universal de equivalencia, que es neutra, como tú comentas, en sí misma, y por ello justa, como todas las leyes cósmicas. Es la que te identifica el punto en el que estás exactamente. Ahora de modo que lo bueno atrae más de lo bueno y lo menos bueno atrae menos de lo bueno. Claro, más de lo que resuena con ese menos bueno. Y aquí me Así hiciste es. un clic también, hablando el otro día contigo, sobre la abundancia. Sí. ¿Desde dónde enfocas la abundancia? Porque puede ser abundante en positivo, pero también puede ser abundante en negativo. Claro, es que ahí viene la abundancia. La abundancia generalmente solemos relacionarlo con el dinero, pero realmente la abundancia es mucho más. O sea, es en dinero, en amigos interesantes, en oportunidades de negocio, en colaboraciones que expanden a las dos partes. La abundancia es muy grande, es en salud, es en bienestar, es en tus casas, lo que necesites, ¿no? Entonces, al final, la resonancia, o sea, lo que explica esa ley la ley de resonancia, la ley cósmica, en concreto esta, todas son neutras. El universo no te dice, no te castiga ni te premia. Simplemente refleja para que te identifiques qué es lo que llevas dentro y puedas prosperar y mejorar tu propia versión de ti y de tu vida. Entonces, si la ley de resonancia lo que te dice es, tú mira las áreas de tu vida, personal, familiar, amigos, finanzas, aportación al entorno, espiritualidad, riqueza, abundancia, llámale libertad financiera, me gusta más. Seguridad y confianza. Si tú estas áreas las valoras del 1 al 10, verás en lo que como tú valores honestamente, nadie lo va a leer más que tú, en lo que tú valores honestamente que eso es lo que calificas cada una de esas áreas, tú ahí verás qué es lo que estás vibrando fuera. Es decir, qué es lo que llevas tú dentro. De modo que nosotros somos como televisores o como radios. De hecho, está demostrado ya que cada pensamiento tiene la misma onda que una radio que tenía en el siglo pasado, que emite en el siglo pasado. Entonces, si tú estás emitiendo unas ondas de riqueza, necesariamente el universo te va a reflejar, porque para eso está experiencias, personas y cosas que hagan match con esa vibración. Entonces, si no quieres escuchar música de rock, cambia la emisora, Ujú. porque por mucho que te esfuerces, que le pongas más horas, más variedad de citas, más cenas en el no sé dónde, si tú realmente no cambias lo que tú estás emitiendo, seguirás consiguiendo lo mismo. Por eso hay gente que tiene 3 trabajos y hay que decirte, ¿no? Y hay gente que dedica 2 horas a trabajar y tiene 30 veces más que esos que tenían 3 trabajos al día. Pero porque no depende del esfuerzo. No es la fuerza que decía David Hawkins versus el poder. La fuerza lo único que hace es agotarte y además no consigues cambiar gran cosa porque sigues operando desde el mismo patrón neuronal y energético. Entonces no cambia. De que haces, ¿Eh? haces también un poquito de mención aquí del libro, ¿no? Penélope, que es cuando entramos en ese modo de supervivencia, ese modo Sí, de estrés, ¿no? sí. Modo supervivencia. Se activa solo la parte del cerebro, la amígdala, que es la que está diseñada solo para activarse en caso de peligro de muerte. O sea, para el lucha o huye. Pero claro, es que nosotros lo tenemos activado 24/7. Entonces, el desgaste energético del cuerpo es tremendo, es brutal. Pues estamos agotados, llegamos a casa con dolor de cabeza, lo único que nos apetece es tirarnos a ver Netflix, que no nos molesten, porque no tenemos energía. Hemos estado luchando contra todo el entorno, que es el modo vivir en modo supervivencia, en modo miedo. Todo es un peligro. Y esa es el estado de víctima que le llaman en psicología, porque realmente tú te sientes que el mundo está contra ti y que no tienes nada que hacer, que es lo que hay y que solo te queda, pues eso, dedicarte a ponerte en el cefalograma plano. Pero es que tienes mucho más a tu disposición, mucho, mucho más. Y a mayor nivel de conciencia, mayor bienestar. Además, das una pauta que yo creo que todos podemos practicar a diario, que no hace falta que nadie te la... Es muy sencilla y tú lo comentas aquí en el libro, ¿no? Que es, si practicas sentirte satisfecho,
si pones tu atención en lo que te satisface en tu vida, por pequeño que sea, estarás sembrando para recibir más experiencias y personas con las que sentirás satisfacción. Esto es clave también, ¿no? Por lo Es que estabas diciendo, fundamental. ¿no? Porque nos, Sí, nos enfocamos muchas veces más en lo que no nos gusta, en lo que no tengo, cuando en la realmente escasez, en la ahora escasez, mismo, en la escasez, si todos los que estamos aquí ahora mismo, que estamos todos a través de un terminal de móvil pudiendo ver esta entrevista, tenemos un móvil, tenemos un techo, tenemos una casa, que más que menos tenga su familia, su pareja, sus padres, justo, ¿qué más necesitas ahora? justo. ¿No? Si Un mañana ejercicio muy... tuvieras que irte de este mundo, ¿no? Hoy, ahora lo tengo todo, tengo un plato de comida en la nevera, tengo personas que Justo. me quieren. Nunca ha habido tanta abundancia en este planeta. Jamás en la historia, jamás. Lo que pasa que ahora, claro, las noticias que nos llegan es de los puntos en los que hay conflicto, pero es que antes había conflicto en todos sitios. Lo que pasa es que no había noticias ni internet. La cuestión es que es verdad que es súper potente el ejercicio de gratitud. Los 5 minutos antes de dormirte, en que el cerebro ya empieza a pasar, las ondas cerebrales empiezan a relajar y tú estás en ese modo que estás todavía a dormivela, no te has dormido, pero no estás en vigilia, no estás en beta. En esos 5 minutillos, 3 minutillos que tardes en dormirte, si haces una lista de 5 cosas y te recreas pensando en esas cosas que tienes, que ahora, hoy aquí tienes y que agradeces, puede ser algo tan simple como tu almohada. O sea, a mí me Mm. encanta mi almohada. Pues yo doy las gracias por mi almohada. Pero 5 cosas, si la quieres hacer más larga la lista, genial. Cuando tú estás visualizando eso que tienes y que agradeces, que pues, tu pareja, o el beso, o el saludo de esta mañana de la panadera, da igual en lo que pongas tu atención, pero si la pones en algo que realmente te hace sentir como, jo, qué gusto, gracias, 5 minutillos antes de dormirte, estás preprogramando tu cerebro para amanecer en otra disposición. Y si por la mañana antes de abrir el móvil, antes de tocar con los pies en el suelo y abrir el móvil, te haces un repasillo rápido de que bien estoy, hoy va a ser un gran día. Frases que da igual que al principio no te las creas, pero que lo que se trata es de hacerte autoparenting, automimo, de decirte lo que te gustaría que te dijera tu madre, tu padre, quien sea, me da igual. Pero hacerte automimo, lo que le dirías tú a tu hijo, de todo está bien, lo harás bien, sabes hacerlo, puedes hacerlo, da igual, algo que te suba. Si ya empiezas así, el resto del día se te abre mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tú ya te has preposicionado a que salga todo mejor. Que luego, por supuesto, hay ciclos y que luego, por supuesto, hay altibajos y todos nos llevamos nuestros disgustos. Lógico. Lógico, porque estamos en un mundo dual. Pero también es verdad que cada vez sales más rápido del hoyo. O sea, no tienes que seguir ahí en el barro y enredándote en el No, no te barro. quedas en el bucle dando vueltas a la rueda de hámster continuamente. O sea, que al final puedes identificar en el momento que estás cayendo en una situación o en un pensamiento intrusivo, pero cada vez sales más rápido también, porque al final también, de alguna forma, estás entrenando tu mente. Claro, Y es algo muy claro, sencillo, porque es lo que tú dices. 5 cosas muy sencillas. Ostras, yo amo mis perros, o amo mi almohada, justo. o qué bien duermo en esta cama, o cuánto quiero a mi pareja, ¿no? O qué bien he comido hoy. En Sí, sí, lugar es como un de, músculo. Claro. exactamente, es lo que tú quieras entrenar, ¿no? Para esto das otra pauta, otra herramienta que hagas aquí, que es dar la orden al cerebro, que yo ya la practicaba y que me parece muy, muy buena también, muy recomendable cuando vienen los pensamientos intrusivos a la cabeza y no sabes cómo pararlos, y es empezar a hablar en voz alta. Sí, hablarle a tu mente. Decirle, calla, mente. Ahora déjame un rato tranquilo. Es que realmente, cuando empiezas a darte cuenta de que es que no se calla 80.000 pensamientos diarios. O sea, está programada para estar constantemente avisándote de lo que haces mal, de lo que haces tal, de lo que te falta, de lo que no has dicho, de lo que no tenías que haber dicho, pero sí has dicho. Entonces, cuando tú te pillas, es el momento de decir, venga, gracias, mente, ahora mismo no me apetece estar con eso. Y te pones a pensar en algo que realmente te inspire. O mira simplemente al cielo abierto, que eso, al ver esa amplitud, tu cerebro lo que hace es reprogramar y salir del bucle en el que se había metido. Porque realmente no te ayuda nada a seguir en el análisis de qué tenía que haber hecho, qué no tenía que haber hecho, porque desde ese punto de vibración, frecuencia, no vas a encontrar la mejor solución, porque esto lo decía Einstein, no, que es de locos intentar pensar que vas a cambiar las cosas si tú no cambias algo. Entonces, si tú sigues pensando en lo mismo,
en modo problema, vas a seguir atrayendo. O sea, no vas a encontrar la solución, estás en modo problema. Entonces, es que simplemente son hábitos, micro hábitos, que si yo me ponía incluso alarmas en el móvil, ¿sabes? Para pillarme a mí misma, a ver qué estoy pensando. Y decir, me pillé. Pero luego ya te sale automático. Y luego ya no hace falta ni siquiera que lo hagas, porque lo haces inconscientemente. Entonces, claro, es lo que decíamos, a mayor nivel de conciencia o de práctica espiritual o de inteligencia espiritual, al final lo que te haces es la vida más fácil a ti y a todos los de tu entorno, porque tú impactas y relajas tu entorno, ¿sabes? Exactamente. Eso gana todo el mundo. Es que como decía Tesla, que es que mientras no entendamos cómo funciona lo invisible, no podremos avanzar y seguiremos en el mismo bucle. Claro. ¿Por El qué? problema Porque es que como no nos han enseñado, Penélope, cómo funciona lo invisible, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para para aprender eso estamos. y para conseguir estas claves, ¿no? Otra que me parece también, bueno, también clave, como las 7 que hay aquí en el libro, es el perdón, ¿no? El perdón Brutal. y el concepto que tenemos del perdón, de Sí. perdonar a los demás, ¿no? Cuando normalmente en realidad lo que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo, ¿no? Sí, el perdón dual, sí. Este es un gran descubrimiento, porque al final el perdón lo entendemos generalmente, al menos en Occidente, como que tú estás por encima de la persona a la que estás perdonando, porque le estás dando la gracia del perdón, gracias a que tú eres buena persona. Cuando en realidad no se trata de perdonarle al otro, se trata simplemente de perdonar la existencia del hecho mismo. Es decir, llegar a hacer las paces con lo que pasó, independientemente de lo que pasara, pero no por la otra persona, por ti. Para liberarte Porque realmente tú, exacto. sí, te quitas una mochila de piedras inmensa, que es lo que enseñan en un curso de milagros. El perdón no dual. Entonces, es una herramienta que puede parecer así chocante al principio, pero en el libro lo cuento de una forma como a mí me sirvió, que es con la representación de una escena de teatro. No quiero hacer spoiler, pero es decir, la representación mental de tu escena de teatro. Tú estás en tu propia peli, tú estás en tu propio videojuego, estás tan metido que se te ha olvidado que estás en los mandos también jugando, no solo dentro como personaje, como avatar. Y al final te cargas de odios, de rencores y de peso que no te corresponde ni te suma. Entonces, cuando descubres que el perdón es simplemente reconocer que la otra persona que para ti es el verdugo está ahí para reflejarte un poder tuyo, es que cambia el cuento todo. Porque entonces de repente le das las gracias. Y dices, gracias porque aquello que me hiciste, que me hundió en la más desesperante situación, Me me impulsó. sirvió para sacar a mí, claro, del caos sale la expansión, si quieres. Y cuando lo ves desde ese punto de vista, es que es tan liberador y tan ligero, o sea, es que es impresionante. Y pues, porque lo entiendes, el otro está operando desde su nivel de conciencia y no es de tu incumbencia, después de todo. Y además te está haciendo un favor de representarte lo que llevas tú, haciéndote de espejos. O sea, que es un maestro, vamos. Todo el mundo tenemos maestros, Hacer las llamamos villanos. paces con mi hoy mejorará mi mañana, ¿no? Como escribes en tu Justo, libro la frase de Abraham Hicks. me encanta, sí. Es que tienes que partir de la calma, de la aceptación. Y desde ahí, una vez sanado todo tu pasado, todo tu karma, ya puedes entrar en el Dharma, que es tu misión y tu propósito, que no es hacer lo que todo el mundo hace, es hacer lo que tú has venido a hacer. Hay una serie de ejercicios también para realizar aquí durante el capítulo del miedo. La clave 3 también, que es algo un poquito pues como lo que tú comentabas, ¿no? Cuando nos vamos a dormir, ¿no? De recordar esas cosas bonitas, ¿no? Y en este caso hablamos de la gratitud, ¿no? Que se expande desde el corazón, ¿no? Es algo que también muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por ejemplo, cuando te despiertas, ¿no? Y agradeces el poder vivir un nuevo día, ¿no? Porque es que no somos conscientes de todas estas cosas, ¿no? Vivimos en un piloto automático donde ya damos por hecho que vamos a vivir un día más, cuando realmente no sabemos cuándo va a ser el último. Justo, Y la gratitud quizá empieza por ahí, ¿no, Penélope? Desde lo más básico también, desde lo más más básico. simple. Que has abierto los ojos. Que hay mucha gente que no, que se va a dormir y ya no.
Pero es que aquí ha habido mucho tabú siempre con el tema muerte. Entonces, nadie quiere como que se lamente, ¿no? Pero realmente, si la gente viviera como si realmente no sabe cuándo le va a tocar el día, yo creo que todo el mundo sería mucho más feliz, no irías buscando bronca por ahí, porque la lucha es que al final trae más lucha. Y la gratitud, si tú la siembras en ti, traerá más gratitud a ti, a tu vida, más experiencias que agradecer. Es decir, que es un imán. Tú eres un imán. Es que Marvel, con sus superhéroes, le puso a cada uno de ellos un superpoder que al final era una metáfora. O sea, tú eres un imán realmente. Tú y todos todo en este universo es un imán, es un magneto. Entonces, si tú vas buscando bronca, pues vas a encontrar bronca, pero es que la vas a encontrar también para ti. En cambio, si tú respiras desde la gratitud, desde la confianza de que... Es que son conceptos que han perdido mucha connotación de significado. Es decir, que realmente no se entienden, porque tú dices, no, es que yo confío en el mundo. Y entonces la gente se piensa que si confías en el mundo te falta un tornillo porque el mundo es peligrosísimo. El problema es que si tú piensas que el mundo es peligrosísimo, lo vas a experimentar así. Entonces tu única opción es elegir si quieres verlo como un peligro o verlo como un campo de juego. Y en función de lo que elijas, eso experimentarás. Pero es que en todo, en función de lo que tú crees, creas. O sea, tú no ves el mundo como es, sino como eres tú. Entonces, se ha explicado desde siempre, pero es que ahora ya lo ha demostrado la física cuántica. Entonces, eso es muy liberador porque tú tienes las riendas de tu vida. Tú eres el héroe en tu partida de videojuego. Tú eres el protagonista y tú eliges a los personajes secundarios. Mira, como aquí nos comenta, por ejemplo, Trido Luna, 1518, dice, la gratitud fue un punto muy impactante y reflexivo, y creo que todos deberían leerlo. Gracias. Tenemos una pregunta aquí en el chat, Penélope, que no sé si la acabo de entender, de Antonio, que dice, ahora, ¿se puede la mente y tan solo no pensar? ¿Vaciar? Bueno, esto a veces es complicado, ¿no? A veces dices, voy a meditar, voy a parar la mente, y precisamente lo que consigues es el efecto rebote, ¿no? Aún piensas más cosas, ¿no? Claro, sí, claro, claro. Si yo te digo no pienses en un coche rojo, lo primero que haces es ver un coche rojo en tu mente, porque la mente no entiende de sí o no, simplemente está constantemente sacando imágenes. La mente entiende con imágenes, entonces lo que tienes que hacer es darle tú algo que hacer. La mente no, por sí misma no para, porque está programada para estar constantemente operando. Pero cuando tú meditas y cierras los ojos, lo que haces es quitar un 80% de la información que llega a tu cerebro. Con lo que ya al menos ya tienes un poco más de calma. Por eso se cierran los ojos en la meditación, porque puedes entrar dentro en el punto en el ojo del huracán, ¿no? Que es donde está la calma. Entonces, al principio tú verás que estás sentado y que te cuesta incluso no moverte porque estás incómodo y que me duele aquí y te mueves, pero según vas insistiendo porque has decidido conocer lo que llevas dentro y arreglar lo que no y funcionar con lo que sí y expandirlo, entonces tú sigues practicando y llegará un momento que ya podrás estar sentado tranquilamente. No hace falta que te sientes en flor de loto, te puedes sentar tranquilamente en una silla con los dos pies en el suelo, bien apoyados y las manos sin cruzar y estupendamente. O tumbarte, pero ahí es más fácil que te duermas, sobre todo porque vamos muy cansados. Y de repente verás que tus pensamientos pasan, pero pasan y tú simplemente tu trabajo es ver que es como una nube cada pensamiento. Entonces, puedes fingir, visualizar que hay un aire que se te lleva esas nubes, esos pensamientos, y que solo ves un cielo azul. Como tú le estás dando a tu mente una imagen que, que entiende lo que le estás diciendo, tú le dices, ahora ha llegado un aire, un viento, se ha llevado las nubes blancas que había ahí, que yo estaba viendo con los ojos cerrados, y ahora hay un cielo absolutamente azul. Tu mente va a ver un cielo absolutamente azul y estará pensando en un cielo absolutamente azul, porque tú se lo has dicho. Entonces, llegará un momento en el que ya no necesitarás ni darle la instrucción de que mire un cielo azul, pero al menos no estarás con el bombardeo constante, porque no puedes decirle a la mente, deja de pensar. Tienes que darle algo en lo que pensar. O sea, tu acción es elegir qué es lo que le das que pensar.
Porque si tú no le das nada que pensar, ella te seguirá vomitando conforme a tu programación es el 90 y tantos por ciento del subconsciente que lo tienes ahí guardado. El software, tu software interno. Estará en tu mente. Esto Tú es le como dices, el no, no, alimento que le das, el alimento que le das a tu cuerpo. sí, Pues, ¿cómo alimentas tu mente? igual, igual. Claro, pero no somos conscientes hasta que alguien te lo cuenta. Pero claro, ya te lo estoy contando. Y Entonces, ¿qué para vas eso a hacer con está, esto? claro, para eso está aquí Claro. Penélope también. Tenéis aquí también la información de Penélope, tu página web que es www.sapiensx3.com. También podéis seguir a Penélope en sus redes sociales. Tenéis aquí su Instagram, aquí arriba en la flechita, que es sapiensx3-oficial. Hemos hablado, Penélope, de tres claves que para mí son fundamentales, ¿no? Como es el miedo, el agradecimiento y el perdón. Creo que son tres bases. Yo recomiendo a todo el mundo, yo lo voy a terminar porque a mí me está gustando. De hecho, ya lo haremos en privado, pero yo ya he tomado decisiones en mi vida importantes a raíz de leerlo, Qué que bueno. llevo una semana leyéndolo. Y ¿Dónde podemos? escribiéndolo. Me falta escribir ejercicios, pero sabes que Es que tengo es poco tiempo. Lo fundamental, sé, lo ¿no? Ya, sé. justo por eso. Hay que Es que la cuestión, plasmarlo, lo sé, hay que plasmarlo. es que Pero si no, se te olvidarán 10 días. No lo hemos hablado. lo hemos Claro, hablado. la información, solo información, se retiene en un 25, maximísimo. Pero si lo escribes, ya llegas al 60%. Este fin de Que semana es para mí y para los ejercicios. Guay. Y además, si lo haces dentro de 2 meses, te saldrá una cosa totalmente diferente y adaptada a ese momento de dentro de 2 meses. Muy bien. Pero, Pruébalo. ¿dónde podemos encontrar el libro? ¿En tu página web? ¿También en Amazon? ¿También lo encontramos? La FNAC, el Corte Inglés, la Casa del Libro, en todos los sitios. En todos los sitios. Pues una Sí, lectura que yo os sí. recomiendo a los que nos estáis viendo en directo, a los que veréis este directo a posterior. 7 claves para lo que quieras. Es ley Matrix que cumplas tus deseos si sabes pedirlos. Eso es. Nos habían dicho que todo era ley de atracción, pero no nos habían explicado cómo, el cómo se Justo. hace, ¿no? ¿Cómo? Porque por mucho que te hablen, si no te dan técnicas o algo que te puedas experienciar tú, integrar tú y aceptarlo como tuyo y personalizarlo, no te sirve. Penélope, un placer tenerte aquí ha pasado volando, llevamos ya casi una hora. Yo digo, bueno, hay conversaciones, ¿no? Que se hacen eternas y otras, pues que dices, joder, me falta Horas y tiempo, pero horas ha podríamos estar sido un hablando. placer compartir Para mí también. contigo y con la audiencia de Alex Comunica. Seguimos hablando, seguimos en contacto. Os recomiendo a Muchas todos que gracias. entréis en la página web de Penélope, que dejaremos también toda la información colgada ahora aquí en la biografía de Instagram. Tenéis aquí la web, que es www.sapiensx3.com, y que seguís también a Penélope aquí en sus redes sociales, en su perfil de Instagram, sapiensx3-oficial. Penélope, Muchas gracias. muchísimas gracias. Y a todos, Gracias. que tengáis un muy buen fin de semana. Chao. Hasta luego.